se pide que determinemos una ecuación para una posible función de disparo de la tabla de valores. Entonces, si bien es posible hacer esto solo analizando la tabla de valores, creo que será útil si realmente trazamos estos puntos en el plano coordinado. Así que vamos adelante y hagámoslo. Aquí tenemos el punto. Y, de forma inmediata, basado en el comportamiento de estos puntos, debería recordarnos de cualquier función del cosino. O la función sino, significa que el comportamiento de estos puntos se resuelve con la función sino, como vemos aquí en azul, o la función cosine, como vemos aquí en rojo. Por lo tanto, si conectamos estos puntos para que se asemeje a la función coseno o seno, se vería algo así. Si queremos formar una ecuación que incluya la función sine o la función cosine, podemos realmente usar cualquiera. Pero aviso como si empezamos en el eje y, aviso como tenemos un máximo y luego va a la línea media, un mínimo a la línea media y luego un máximo. Así que si no queremos tener un cambio de fase, debemos reconocer que esto resuelve la función de cosino como vemos aquí en rojo. Para llegar a la ecuación de esta función, nos vamos a centrar en esta pieza del gráfico. Y ahora que decidimos usar la función cosine, nuestro trabajo es encontrar el valor de a, b, c y d para nuestra función. Entonces, para una revisión rápida, tanto para la función seno como para el coseno, el valor absoluto de a es igual a la amplitud. 2pi dividido por b es igual al período de la función. El valor de c afecta la traducción vertical o el cambio hacia arriba o hacia abajo. Y el valor de d afecta el cambio horizontal o el cambio de fase, que es un cambio izquierdo o derecho. Entonces, si volvemos a nuestra función, comencemos identificando la línea media. La línea media será media entre el máximo y el mínimo. Y desde 4 a menos 8 exacsiemens 12 unidades, y 12 dividido por 2 exacsiemens 6, nuestra línea media será en igual menos 2. Así que comencemos por determinar el valor de a, la amplitud. Bueno, la amplitud es la distancia desde la línea media hasta el máximo, la línea media hasta el mínimo. Así que la distancia de menos 2 a 4 exacsiemens igual a 6, por lo tanto a igual 6. Sabemos que es positivo porque esta función de cosino no ha sido reflejada a través del eje X a continuación, el valor de b se ve afectado por el período. Podemos ver a lo largo del eje X, después de 8 unidades, el gráfico comienza a repetirse. Así que el período es de 8 unidades, que significa 2pi dividido por b debe ser igual a 8. Así que multiplicamos ambos lados por b tenemos 2pi igual 8b. Dividir ambos lados por 8. Tenemos b igual pi 4. Otra vez, hasta ahora, sabemos a igual 6 y b igual pi dividido por 4. Bien, el valor de d afecta el cambio de fase o el cambio izquierdo o derecho. Y este gráfico no se ha cambiado a la izquierda o derecha, por lo tanto de igual 0. Y luego, finalmente, se afecta el cambio vertical hacia arriba o hacia abajo. Y desde que nuestra línea media está en i igual menos 2, el gráfico ha sido desviado 2 unidades, por lo tanto c igual menos 2. Y esto es todo lo que necesitamos para determinar nuestra función de cosino para la tabla de valores. Nuestra función será f igual 6x cosine pi. Dividido por 4, otra vez, desde d igual 0, tenemos tiempos x y luego menos 2. Esto sería una posible función trig basada en la tabla de valores. En el siguiente video, miraremos el mismo problema, pero mostraremos cómo puedes hacerlo usando la función sine. Espero que hayas encontrado esto útil.